¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el contador público, exministro de Economía, Juan Gilberto Jumber. Va a estar conmigo en un minuto nada más porque es importante que nos explique cómo es el día después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a intentar que nos explique claramente para que usted que nos está acompañando también pueda comprender qué Argentina se viene. Pero antes de ir con el contador Jumber, quería hacer algunas apreciaciones de lo que se viene después del desembarco en China. Esta apertura que se intenta hacer de Jujuy al mundo a partir de la aventura china implica, creo, un aspecto a tener en cuenta, que es el cambio de mentalidad. No se puede cambiar la realidad aplicando ideas o metodologías ya ensayadas en el pasado y que definitivamente han fracasado. La experiencia de estos años transcurrió en el marco de una lógica política que ha quedado exhausta a lo largo de estos últimos 30 años, si usted quiere. No es posible hoy, me parece a mí, insertarse en el mundo con pensamientos cerrados que fueron diseñados en el pasado. Debemos entender que hay una propuesta de cambio de mentalidad y que consiste en nutrirse de las exigencias del mundo contemporáneo. El mundo prioriza hoy las necesidades de las personas por sobre las ideologías. Y por eso citamos el ejemplo concreto de los chinos. Los chinos son pragmáticos, a pesar de que conviven bajo un régimen político comunista, si usted quiere, a la hora de ocuparse de las necesidades concretas de las personas, saben separar las cosas. Dejan la ideología de lado y aplican el pragmatismo. Así se manejan los chinos. Y mire cómo están. Son la primera potencia del mundo. Se necesita por eso un salto, me parece a mí, de calidad, en donde la representación política debe hacer empatía con las necesidades reales de las personas concretas, y a veces esa empatía implica, me parece a mí, dejar de lado las conductas dogmáticas o ideológicas. Me parece que hay que dar un paso adelante dejando atrás esta suerte de pensamiento estático que todavía muchas expresiones políticas no quieren abandonar y ensayar un pensamiento más dinámico. Para abrirnos al mundo, primero tenemos que abrirnos nosotros mismos. El cambio de mentalidad, en definitiva, es plantear una ruptura de los modos con que hacemos las cosas. ¿Se da cuenta? Es decir, el primer paso está dado. Fuimos a China. Esto es lo que somos. ¿Sí? Pero ahora hay que trabajar. Y en el marco de ese ejercicio digamos, de cambio, de transformación, es plantear, como le digo, una ruptura de los modos como hemos venido haciendo las cosas a lo largo de todos estos años. Porque el mundo piensa distinto. ¿Se da cuenta? Si no entramos en sintonía de cómo piensa el mundo, va a ser muy difícil. Y solo va a quedar ahí, en una aventura, ¿sí? De un señor que encabezó una comitiva, que es el gobernador de esta provincia, que fue a China, ¿sí? Muy lindo todo, pero va a quedar ahí. Va a ser una anécdota. Ahora, para que esto se transforme en una realidad, todos tenemos que cambiar el modo en que hemos venido haciendo las cosas. De esa manera, el mundo nos va a recibir con los brazos abiertos, porque el mundo está lleno de oportunidades. Ahora, hay que prepararse para aprovecharlas. En un minuto vuelvo y hablo con Juan Gilberto Jumber. Gracias, señor director, muy amable. El contador Juan Gilberto Jumber con nosotros. Gracias por venir, muy amable. Gracias, Alejandro, por invitarme. Bueno, muchas gracias. ¿Se anima a explicarnos cuál es la Argentina que se viene después de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Voy a intentar tratar de hacerlo lo más sencillo posible a un tema que es bastante complejo. Por un lado, yo creo que hay que destacar
yo lo vengo manifestando desde hace mucho tiempo, que el problema esencial de la Argentina es que vivimos como sociedad, como conjunto, por encima de las posibilidades reales. O sea, consumimos más de lo que producimos. Y esto, tanto en la esfera privada como en la esfera pública. En la esfera pública esto se llama déficit fiscal. Los estados, nacional, provincial y municipal, gastan más de sus ingresos. Cuando uno gasta más de lo que gana, la diferencia la debe. Y esto es el endeudamiento. Entonces no podemos pedir, che, no se endeuden más, pero seguimos gastando más. O hay que producir más ingresos. Ahora, la presión tributaria en la Argentina es de la más alta del mundo, entonces tampoco podemos cobrar más impuestos, porque además la sociedad ya no puede pagar más impuestos. Entonces, la única solución que hay es producir más y gastar menos. La diferencia entre lo que producimos y lo que gastamos, si producimos más de lo que gastamos, se llama ahorro, ¿no? Y yo recuerdo una frase de mi niñez, cuando mi papá me decía, el ahorro es la base de la fortuna. Y todos los papás de la época solían decir esto. Y como que nos hemos olvidado, que parece ser que la fortuna es el consumo. No, la fortuna es el ahorro. Y es lo que permite construir hacia el futuro. Nosotros vivimos en una sociedad súper ansiosa, que queremos resultados instantáneos, inmediatos, la satisfacción ya instantánea y que no está dispuesta a esperar un tiempo. Un caso común, la gente quiere comprar un electrodoméstico, en vez de ahorrar 6 meses, o 8, o 10, o lo que sea necesario para tenerlo, va al comercio, lo compra, se endeuda y termina pagando ese electrodoméstico el doble de lo que cuesta. Dentro de 6 meses o un año, supongamos, podría tener 2 de esos electrodomésticos. Pero como su ansiedad no se lo permite, tiene 1 y se gastó el doble y pagó 2, digamos. Bueno, esto, cuando uno lo multiplica por millones de conductas similares, nos da como resultado este problema general. Y en el Estado exactamente lo mismo. En el Estado hay 2 cuestiones. Por un lado, el gasto, digamos, las demandas de las sociedades son infinitas. Siempre va a faltar cosa y siempre va a hacer falta cosa. Pero en el Estado se conjugan varias cosas. Por un lado, una ineficiente asignación del gasto. Se gasta mal en muchos lugares. En otros aspectos se gasta innecesariamente. Se gasta en aspectos que son innecesarios. Ahora van saliendo, sobre todo a nivel nacional, en la provincia no he visto ningún ejemplo todavía, casos como esto del Banco Central, que tenían 22 choferes full time, que ganaban 100.000 pesos cada uno, para que estén a disposición de los directores, de los gerentes, las 24 horas del día. ¿Qué necesidad hay de eso? Esto seguramente no es nuevo, no es de este gobierno, viene hace años, 20, no sé cuántos años. Claro. Esto son las picardías que logra el sindicalismo, ¿no es cierto?, para congraciarse con algunos gente, y lo termina pagando todo. Entonces ahora han eliminado esto, han dejado 2, que me parece mal, porque ¿qué necesidad tiene el presidente del Banco Central y el superintendente de entidad financiera de tener un chofer las 24 horas del día? No es ningún neurocirujano que tenga que salir a las 3 de la mañana a operar a alguien de urgencia en algún lugar. Hasta estos 2 habría que eliminarlo. Bueno, así hay tantísimas cosas. Los gastos, que parecen que no, pero el otro día el ministro dijo 15.000 millones de pesos en consultorías. Yo no digo que algunas consultorías sean necesarias, pero seguramente no todas, porque el Estado tiene una planta de profesionales afiatada, competente, como para hacer cosas. Si por ahí le falta algo o alguno, bueno, se contratará una consultoría. Pero no es, se ha desmadrado este uso. Sí. Los celulares. ¿Por qué el Estado le tiene que pagar el celular a miles y miles de empleados y de funcionarios sobre todo? Que se lo pague cada uno. Y ya va a ver cómo va a bajar el gasto cuando lo tengan que pagar cada uno. Ya no va a ser infinito. Los viajes, esto que también se anunció el viernes pasado de UJOP, todos viajan en primera.
¿Y por qué yo tengo que pagar un pasaje que cuesta $1.000, $5.000? Lo pagamos nosotros, los pobres lo pagan. Para que un señor vaya con las piernas un poco más estiradas 8 horas de vuelo o 10 horas de vuelo. Pues que se encoja un poquito, como se encoge todo el resto, y viaje. Y entonces quizás tenga, hasta se le ocurra menos viaje, porque ya como va a estar más incómodo, va a viajar un poco menos. Los gastos, los viáticos, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchísimos gastos innecesarios, hay para cortar un montón de estos gastos improductivos, innecesarios. Ahora, ¿eso se puede hacer en el marco de lo que le llaman gradualismo o ahí tiene que haber No, eso tiene que haber shock, eso tiene que haber shock, porque eso hay que cortarlo de buenas a primeras, de un día para otro. Bueno, ahora aparentemente el gobierno nacional ha tomado la decisión, está metiendo tijera en esto y ojalá que ahora con el presupuesto que está elaborando para el 2019, yo creo que va a haber profundos cambios ahí. En la provincia hace falta exactamente lo mismo. Hasta ahora yo no he escuchado ninguna señal, ningún comentario al respecto, que espero que sí se haga. Bueno, entonces, por un lado tenemos que bajar el gasto para bajar el déficit. Si bajamos el déficit, bajamos la necesidad de endeudarnos. Pero todavía necesitamos, según la proyección que hay, un par de años más, vamos a seguir teniendo déficit menor al que se estimaba originalmente y todavía vamos a necesitar endeudarnos. ¿Qué pasó en el mundo? En el mundo desde hace 6 meses más o menos, con la suba de las tasas en Estados Unidos, los capitales se han empezado a retirar de los países llamados emergentes, dentro de los cuales está Argentina, ¿no? Y tantos otros, Brasil, Turquía, etcétera, Indonesia, qué sé yo, y están regresando hacia un lugar seguro que es Estados Unidos. Pero que antes, ¿por qué se habían ido? Y porque le pagaban 0,25% anual. Y acá podían ganar el 6, el 8, entonces, bueno, obviamente. Ahora, cuando allá le pagan el 3 y acá el riesgo es mayor, prefieren el 3, que ya es una buena rentabilidad para ellos, sin riesgo. Esto está pasando ahora. Esto pasa hoy. Está pasando. Entonces, hay menos capitales que se ofrecen para prestarnos a los países emergentes, más caros. Entonces la Argentina, que necesita, porque todavía va a tener déficit, ha decidido el gobierno nacional recurrir a un prestamista de excepción, que es el Fondo Monetario, que es el más barato en términos económicos, porque el costo puede andar en 2-3%, creo. Vi muy rápidamente, creo que algo menos del 2%, pero no estoy seguro de esto. Con lo cual, la factura de intereses también va a ser mucho menor, 2 o 3 veces menor que la que sería la deuda con el sistema financiero. Pero para acceder a esa fuente barata, uno tiene que mostrar que esto es temporario y que dentro de 2 o 3 años, como está planteado, ya no va a necesitar más. Y además, no es para que nosotros, la sociedad, siga dilapidando los recursos. Entonces, el año pasado los argentinos hemos gastado en viaje al exterior 11.000 millones de dólares. Nos encanta, a mí me encanta, yo he viajado, me fascina, ¿no es cierto? Pero ¿por qué viajamos tanto y las colas para ir a Chile y a Paraguay, a Miami, qué sé yo, y a comprar cosas? Porque el dólar estaba barato. Bueno, el fondo no va a dar dólares para que sigamos haciendo esto. Claro. Entonces, ¿cómo voy a saber que no está cuando eso se reduzca, esos viajes al exterior? Esa plata que los argentinos gastábamos en el exterior, los viajes, o sea, los vuelos, por ejemplo, ya no los vamos a hacer, los vamos a ahorrar. Y vamos a viajar adentro, en el interior. Y supongamos que gastemos lo mismo en hoteles y comida, pero lo vamos a gastar dentro del país. Con lo cual va a haber una dinámica mayor acá. Además, los turistas extranjeros a los cuales la Argentina les salía muy cara, ahora le va a salir más barata y van a venir más. O sea, que este es un sector turismo que tiene un gran potencial y en Jujuy también se va a ver beneficiado. Las economías regionales que, en el caso nuestro, tabaco, azúcar, ¿no es cierto?, el vino, etcétera, las frutas de Neuquén y Río Negro y tantas otras, que no podían exportar porque el valor que tenía el dólar no les resultaba, ahora sí les va a resultar, o sea, van a tener un mejor impulso, van a aumentar las exportaciones y las importaciones se van a hacer más caras, o sea, vamos a comprar menos cosas de afuera. Y eso va a hacer que el año pasado, que tuvimos un déficit de cuenta corriente comercial de 8.000 millones de dólares, ahora, el año que viene,
ya no vamos a tener ese déficit. Estos meses que siguen para adelante va a bajar notablemente y el año que viene, no sé si habrá o no déficit, pero va a ser mucho menor y quizá un día volvamos a tener superávit como tuvimos en algún momento. O sea, van a faltar menos dólares también. Está bien. Perdóneme, contador, Sí. lo interrumpo un minuto. La magnitud del préstamo, se arrancó hablando de 30.000 millones de dólares, Sí. terminamos en 50. ¿A Sí. qué se debe esto? ¿Sugerencia del Fondo Monetario? ¿El gobierno no dijo la verdad al principio? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que era muy difícil decir, digamos claramente qué era porque era un tema de negociación, o sea, yo no puedo, porque yo no voy y me impongo, digamos, me tienen que dar tanto y me van a dar tanto. Sí. Se habló de 30.000, en realidad todo eran versiones periodísticas, no había ningún comunicado oficial. Las últimas semanas se hablaba que no, que iban a ser 25 o 20 incluso, qué sé yo, y por eso sorprendió la magnitud de los 50.000 millones. Ahí están contemplados en estos 50.000 millones distintos usos. Una parte es cubrir estos déficits que todavía va a haber. El de este año está prácticamente cubierto, el año que viene y el 2020, pero además, y esto es un tema novedoso, importante, el Banco Central, por un lado, no va a financiar más el déficit, o sea, no le va a anticipar, no emite más para anticiparle fondos al Tesoro. Esto le va a exigir al Tesoro, al gobierno, digamos, ajustar su gasto, porque no va a levantar Duhovne el teléfono y decirle, Sturzenegger, mándame plata. El otro le va a decir, ya no, ya no te mando. Entonces, se cerró esa canilla. Entonces, la forma es, hay que bajar el gasto. También se aseguró, y esto es importante, quiero resaltarlo, que no va, esto está, por lo menos así dicen los comunicados, no se va a afectar lo que se llama el gasto social, que era uno de los grandes temores por los antecedentes históricos, comprensible, digamos, que además se agita políticamente, digamos, claro. Se van a bajar las jubilaciones, se va a echar 1 millón de empleados, nada de esto va a ocurrir. Es más, tiene una flexibilidad de que estas metas de déficit que están planteadas pueden variar hasta en un 0,2% más anualmente, si es que es necesario reforzar en algún momento algún gasto social. Y el ministro ayer lo dijo específicamente, el caso de la UH, o sea, de la asignación universal. O sea que es un enfoque distinto. En esto yo creo que el Fondo Monetario, sobre todo después de la experiencia europea del 2008-2009, con Grecia particularmente, y Irlanda, Portugal, ha entendido de que el ajuste no puede pasar por los sectores más vulnerables, más desfavorecidos de la sociedad. El ajuste lo tiene que hacer de los sectores medio para arriba, digamos, ¿no? Y está bien eso, porque eso lo hace además sustentable políticamente y socialmente, porque si no, un acuerdo es muy lindo en el papel, pero después es un lío en la sociedad, y eso es lo que hay que evitar. Entonces, esto va a permitir, decía este monto, cubrir estos déficits que todavía vamos a tener en los próximos 2 años, y ojalá se cumplan, y en el 2020 ya no haya más déficit, pero además había que desmontar esta bomba que se había ido generando con las LEVAC en el Banco Central. ¿Y por qué se generaba? Y porque el Banco Central le tenía que dar plata al Tesoro, que lo mangueaba. Y entonces, pero como esa plata generaría mucha inflación, el Banco Central después al otro día que le daba plata, el Estado la gastaba y el Tesoro tenía que salir, el Banco Central tenía que salir a recuperarla, pero para recuperarla ya no era gratis, le tenía que prometer, che, devolvémela, te la guardo, pero el otro le decía, bueno, dame un interés. Y ese interés ha ido creciendo y hoy está en exorbitante 40%, que tiene efecto sobre el nivel de actividad económica. Entonces, parte de estos 50.000 millones, 25.000, la mitad, según se anunció ayer, van a ir al Tesoro, al gobierno, para que rescate esos papelitos que le había dado al Banco Central. Cada vez que le daba plata al Banco Central le daba un pagaré. Sí. Lo empezó Néstor Kirchner cuando canceló la deuda con el Fondo Monetario de 10.000 millones de dólares, gastando la mitad de las reservas que había en ese momento, que eran 20.000, y en un negocio ruinoso totalmente, porque pagábamos un interés del 4% y al día siguiente salió a colocarle bonos a Chávez al 16%, hicimos un negocio pésimo. Sirvió para la tribuna, pero económicamente hoy estamos pagando esa deuda 4 veces más cara.
Y a cambio de eso le dio un papelito, un pagaré. Bueno, 10 años, llegaron los 10 años y se lo renovó porque no había forma de pagarlo. Bueno, ahora con esta parte de los 50.000 millones, que es casi la mitad, o la mitad, el Tesoro le va a ir a rescatar ese pagaré, le va a pagar el pagaré al Banco Central. Y el Banco Central, con esa plata que reciba, va a rescatar las LEBAC. Y yo creo que el primer desembolso de 15.000 millones, una parte importante, yo calculo que 5.000 millones de dólares por lo menos, que estamos hablando de 5.000 millones son 120 o 130.000 millones, que es más o menos una cuarta parte del vencimiento del LEBAC que va a haber. Va a producirse esta operación, el Banco Central, en vez de renovar las LEBAC, ese monto lo va a cancelar. Eso le va a permitir bajar la tasa de interés para que los otros se queden, porque van a ser una cantidad importante menos, una cuarta parte casi del vencimiento menos, y esto se va a repetir este año y el año que viene seguramente. Bajando la tasa de interés, esto va a alentar la actividad productiva, digamos, de las empresas y de los individuos, y esto porque también se apuesta a que se recupere la actividad económica, sobre todo el año que viene, porque eso también genera mayor recaudación, y si hay mayor recaudación, también baja el déficit, no solo bajando el gasto, claro, sino teniendo más ingresos. Entonces, yo creo que ese es el mecanismo que está planteado. Creo que es novedoso en dos aspectos. Esto de la protección del gasto social me parece muy importante. Esto de buscarle un mecanismo para desactivar esta bomba que son las LEBAC, que también es importante porque tiene efectos sobre el nivel de actividad económica en los próximos meses y el próximo año sobre todo. Y lo otro, que es la decisión del presidente, porque evidentemente que hay, estas decisiones tienen que ser de la cabeza, de bajar el gasto, ¿no? Y aquí el que no quiera se tendrá que ir, y yo creo que esto nos va a tocar a todos, ¿no? Todas las provincias y los municipios. Y de una vez los dirigentes políticos, y el primer gasto que tienen que bajar es el gasto de la política. Estos gastos que son para una casta privilegiada, que son la política, tanto del Ejecutivo como de los legislativos. No nos olvidemos de los legisladores, con multitud de asesores, ¿no es cierto? Y personal, siempre lo menciono, los dos casos, ¿no? Municipalidad de San Salvador de Jujuy, 12 concejales, 1.000 empleados. Legislatura de la provincia, 48 diputados, 1.000 empleados. No tiene sentido eso, ¿no? Y esos son gastos de la política. Bueno, hay que empezar por ahí, porque hay que empezar dando el ejemplo. Gestos. Recién mencionabas los viajes estos al exterior de China y demás. Me parece muy bien. Ahora, yo no sé si estábamos en condiciones de hacer semejante despliegue de una comitiva tan amplia, ¿no es cierto?, que lo pagamos entre todos, obviamente, llevando artistas. Está muy bien difundir nuestro, pero ¿estamos en condiciones de hacer esto? Es mi pregunta, ¿no? Los inversores van a venir porque fue el ballet y fue los folcloristas que mostramos. Podríamos haber llevado un video, digamos, ¿no es cierto?, o uno o dos de estos representantes, sin este despliegue que nos cuesta mucha plata. Un viaje a China cuesta muchísima plata. Sí, claro, entiendo. ¿No? Y no estamos en esas condiciones. Si estaríamos en otras condiciones, macanudo. Claro. Pero yo creo que por ahí se pifió, digamos, ¿no? Creo que es un gasto innecesario, dadas las circunstancias. Claro. No el hecho de la conexión con China, sino todo lo que vino alrededor de esto, una cantidad de funcionarios, ¿no es cierto?, que por ahí podría haberse reducido, que lo termina pagando el conjunto, y eso significa que hay menos plata para el hospital, para la escuela, para lo que sea. Entonces, también hay que ser eficiente en el gasto, no solo bajarlo, sino gastarlo bien. Me queda un minuto. Quiero preguntar sobre el contexto internacional. ¿Usted cree que Washington en esto operó fuerte para que la Argentina supere esta crisis, teniendo en cuenta de que peligra la región si le va mal al proyecto político del presidente Macri, y amenaza el regreso o invita a que vuelvan los fantasmas del populismo en la región? Yo creo que toda la comunidad internacional, no solo Estados Unidos, yo creo que Europa, China, ¿no es cierto?, también porque son miembros del Fondo Monetario, o sea, no es que esto es Estados Unidos. Sí, claro. ¿No? China es un muy importante miembro y la Unión Europea el otro
y Japón, los 4 grandes miembros, han señalado, han hecho este aporte y significativo para la Argentina porque quieren parar cualquier corrida que perjudique, digamos, o que invite, como bien decía, a volver a experiencias que no funcionan en ningún lado. En China, yo tuve la suerte de estar el año pasado en China, ¿no? Y vi, tiene un sistema político muy rígido, comunista, el partido único, qué sé yo, pero yo casi no he visto otro país en el mundo, y conozco varios, que sea tan capitalista en su actividad económica, ¿no? Son muy prácticos. Y una cosa que hay que resaltar, el esfuerzo. Nada de esto se consigue sin esfuerzo. China en los últimos 50 años ha salido, desde la muerte de Mao con Deng Xiaoping y hasta hoy con Xi Jinping, ¿no es cierto? Han sacado 250 millones de personas de la pobreza. Todavía le quedan 1.100, pero bueno, digamos, ha sido importante. Pero esto lo han logrado con esfuerzo. Claro. No se consigue esto durmiendo la siesta, digamos, ¿no? A todos nos encantaría, a mí también. Claro. Ahora, lamentablemente... Por eso son tan duros también para negociar. Por eso son durísimos para negociar, claro, ¿no? Hablaba el otro día con un chico, colega mío, que lo conozco, que está trabajando en una empresa china de las que está acá instalada, ¿no? Y me contaba lo durísimo que son en sus tareas habituales, ¿no? Y bueno, le dije, van a aprender lo que es. Ellos consiguen muchas cosas, pero trabajan una enormidad. Nosotros tenemos que volver a aprender eso, la cultura del trabajo. Así es. Gracias por venir. Gracias, Alejandro, por la invitación. Gracias. Ahí está el diagnóstico del contador Juan Jumber. Nos vemos el lunes. Chau.